would like you to take your Bible and open it to the book of Hebrews. Y le invito a que abra su Biblia en el libro de Hebreos. Hebrews chapter 11. Hebreos capítulo 11. We will read some verses there. Vamos a leer unos versículos allí. We will read through verse 17 through 19. Estaremos leyendo del versículo 17 al 19. Amen. Praise Amen. the Lord. If you find it, if you have it already, you may say amen. Si usted ya lo tiene, puede decir amén. Praise the Lord. So the word of God says like this, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost. Amen. By faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac. And he that had received the promises offered up his only begotten son, of whom it was said that in Isaac shall thy seed be called, according that God was able to raise him up, even from the dead, from whence also he received him in a figure. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Amén. Amen. Let us pray. Heavenly Father, we give you thanks. We give you all honor and all glory. You deserve, O Lord, our worship, our praise. And that's why we're here, God, to bow down before you, to acknowledge you as our God. Here we are, O God, with a great need to hear your voice. Here is your people who have come longing for your presence and longing to hear the counsel that you have for us tonight. And I ask you to please guide us, to please teach us, to please speak to us straight to our hearts, that your word may be edifying our souls, that your word, hallelujah, may pierce, hallelujah, our marrows, oh God. In the name of Jesus, I pray, oh Lord, that as your word is being preached, that many may be healed, that many may be set free, that many, hallelujah, may receive, oh God, the answer to the prayer, that they may receive the answer to what they have already been asking before. In the name of Jesus, I ask you, oh God, that you may guide us, and that tonight, oh Lord, we may treasure your word in our hearts, and that we may put it into practice. In Jesus' name I pray, amen and amen. Please have your place. Amén. Puede tomar asiento. We greet all of you who are watching us on the internet. Saludamos a todos aquellos que nos están viendo a través del internet. As well as our pastor's wife, También Pastora a Carmen, nuestra pastora Carmen, who's among us. que está entre nosotros. And Pastor Mario is not here with us. El pastor Mario no está aquí con He's nosotros. in Medellin. Él está en Medellín. They have a kind of leaders meeting, Ellos tenían como una reunión de líderes and he will be with us by Saturday. y él estará con nosotros el día sábado. Praise the Lord. Alabanzas al Señor. So we would like tonight to entitle the message, Así que esta noche quiero titular este mensaje: That It May Cost Us. que nos cueste, That it may cost us. que nos cueste. Amen. Amén. Praise the Lord. Alabanzas al Señor. So to start with, I would like to say that all of us Sí. know who this man is. Así que para empezar quiero pues decir que todos aquí conocemos quién es este hombre. Amen. Amén. I want to see your hand raised if you know who Abraham is. Quiero ver su mano levantada si usted sabe quién es Abraham. Amen. Amén. Praise the Lord. And this is one of our patriarchs. Y este es uno de nuestros patriarcas. Amen. Praise Amén. the Lord. Alabanzas al Señor. Very famous, Muy famoso, with a big name, con un gran nombre, with a big calling, con un gran llamado, with a great example. con un gran ejemplo. We admire him, Le admiramos and he even, we could call him the father of faith. y podemos llamarle también el padre de la fe. Amen. Amén. And so we read these verses here in the book of Hebrews. Y leímos estos versículos en el libro de Hebreos.
It is not that here just starting speaking about Abraham, No significa que solo aquí empieza a hablar de Abraham, because in verse 8 it starts speaking about him. porque en el versículo 8 inicia a hablar de él. So it takes several verses Así que toma bastantes to versículos speak about him, para hablar acerca de él about his life. y de su vida. But I highlighted these 3 verses Pero quise resaltar estos 3 versículos because there is a secret here. porque hay un secreto aquí. You know that we would love to have the faith that he had. Ustedes saben que amaríamos tener la fe que tuvo Abraham. They would say, I want to be like Abraham. Y ustedes dirán, yo quiero ser como Abraham. Hallelujah, praise the Lord. Aleluya, alabanzas al Señor. It is similar as when we see things accomplished in anybody else. Similar cuando vemos que las cosas se cumplen en alguna persona. When we see succeed in other people. Cuando vemos el éxito en otras personas. When we see our brethren or our relatives accomplishing great goals. Cuando vemos a nuestros hermanos o a nuestros familiares cumpliendo grandes metas. Or even unknown people that they become famous. O incluso personas que no conocemos que se han vuelto famosas. We say, wow, I want to be like him, I want to be like her. Decimos, wow, quiero ser como él, quiero ser como ella. Because we see the top of the iceberg. Porque vemos la parte más alta del iceberg. Because we focus on the result. Porque nos enfocamos en los resultados. These verses that we read here Estos versículos que leímos aquí are the result son los resultados of what Abraham had to face de lo que Abraham tuvo que enfrentar through his entire life. a través de su vida entera. Amen. Amén. Praise the Lord. Alabanzas al So Señor. as I know that you know this story very well, Y bueno, como sabemos que usted conoce esta historia muy bien, so you know that Abraham's father was Terah. ustedes saben que el padre de Abraham fue Taré. Amen. Amén. So in chapter 12, Genesis chapter 12, Y allí en el libro de Génesis capítulo 12 we see Abram's calling. vemos el llamado de Abraham Amen. Amen. And we start to see the development of this story. y empezamos a ver el desarrollo de esta historia. A wonderful story Una historia asombrosa, with a lot of teachings. con muchas enseñanzas. But what we'd like to highlight tonight Pero lo que queremos resaltar en esta noche is that he began a journey. es que él se He convirtió, began a journey él empezó un camino, un viaje, because God called him. porque Dios lo llamó. That journey was not short. Ese viaje no fue corto. That journey was not for some years, Ese viaje no solamente fue por unos años, for many years, fue por muchos años, with one promise, con una promesa, the promised land. la tierra prometida. The land that the Lord had promised him that he would give him. La tierra que el Señor le prometió que le daría. So there in chapter 12, Así que allí en el capítulo 12, he accepts the calling of God él acepta el llamado de Dios and moves on. And moves on and Y- takes steps. y avanza, empieza a tomar pasos. So he gets married, Así que él se casa, he gets Sarai, he marries Sarai, él se casa con Sarai and he starts the journey. y empieza el camino. I know you know the story, I'm going to be brief. Yo sé que usted conoce la historia y voy a resumir. I don't want to go into too many details. No quiero ir en muchos detalles. So he married Sarai. Así que él se casa con Sarai. Then they have to go to Egypt Así que ellos luego tienen que ir a Egipto because of a famine. por su familia, Because of a famine. por el hambre que había en ese tiempo. So there he had to face a situation. Así que ellos allí tienen que enfrentar la situación. He tells Sarai to say that she was his sister. Él le dice a su esposa Sarai que en realidad es su hermana. So that he didn't have any problem. Así que él no tenía ningún problema. Finally, they were discovered Finalmente son descubiertos and they were sent away. y continúan el camino. They were sent away. Y son echados fuera. Exactly, they were cast away. Then
we find that she couldn't conceive. Luego encontramos que ella no puede tener hijos. She is barren. Ella, She was barren. ella era estéril. So she has an idea. Así que ella tiene una idea. She gets Hagar, Ella toma a Agar, a maiden, a era, maid, era una maid servant. sierva de Abraham. So she tells Abraham, take her and give me children. Así que ella le dice, toma a Abraham y dame hijos. So we see Ishmael. Así que vemos a Ismael. Later on, Luego, he has an encounter with the Lord, ella tiene un encuentro con el Señor and there comes a promise. y viene una promesa. As Sarai could not conceive, Como Sarai no podía concebir, the Lord worked a miracle. el Señor opera un milagro And he says, you are going to conceive a son. y le dices, tú vas a concebir un hijo. She laughs, Y ella se rió. right? We all ¿Verdad? know the story. Todos sabemos la historia. But it was their circumstances. Pero eran sus circunstancias. I want to tell you that as human beings Quiero decirle que como seres humanos that are walking on this path, que estamos caminando en este camino, the Christian path, el camino cristiano, and not a wide path, y no un camino muy ancho, because the Bible doesn't tell me to go through the wide road. porque la Biblia no me dice que ande por un camino ancho. The Bible's telling me to go through a narrow path. La Biblia dice que debemos caminar por un camino angosto. Amen. Amén. That narrow path, Ese otro camino, ese camino angosto, is going to bring us lots of pain. nos va a traer mucho dolor. Do you think that Sarai felt happy not having children, not being able to bear a child? ¿Usted cree que Sarai estaba feliz por no concebir hijos o no poder tener hijos? She was in bitterness. Ella estaba en amargura. She wanted a child. Ella quería un hijo. But Isaac, Pero Isaac, they believed God. Sorry, but Abraham pero Abraham creyó en Dios. believed God, and so Isaac was born. Y por esto Isaac nace. So that was in chapter 18 in Genesis. Eso ocurre en el capítulo 18 de Génesis. So we see that more happenings occurred, Así que vemos que más hechos ocurren. and then in chapter 21 at the end, Y luego al final del capítulo 21, offers a sacrifice. Abraham offers a sacrifice, Abraham ofrece un sacrificio. and in the first verse of Genesis chapter 22, Y en los primeros versículos de Génesis capítulo 22 we see this crucial moment. vemos este momento crucial. You know what it is in there. You know what happened right there. Usted sabe qué ocurrió allí, But we would like to take a time and meditate on what really happened. pero queremos tomar un momento y meditar en lo que realmente ocurrió. Abram was, it says in verse 33, chapter 21, Dice en el capítulo 21, versículo 33. and Abram planted a grove in Beersheba and called therein on the name of the Lord, the everlasting God. And Abraham sojourned in the Philistines' land many days. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Now, they already have a family. Ellos tenían una familia, They were happy. ellos They were happy estaban felices because the promise was fulfilled. porque la promesa había sido cumplida. Now, Ahora, the seed is going to fulfill the purpose of the calling, ahora esta descendencia iba a cumplir el propósito del llamado, because the calling was that he was going to be father of many nations. porque la promesa era que él iba a ser padre de muchas naciones. And how come of many nations if Sarah was barren? ¿Y cómo iba a ser padre de muchas naciones si Sara no podía tener hijos? Now, in this moment, they are very glad, very happy with the Lord. Ahora, en estos momentos, ellos están muy felices y agradecidos con el Señor. And now, Y ahora, chapter 22. capítulo 22. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham,
and he said, "Behold, here I am." Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. And he said, "Take now thy son, thy only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. And offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of." Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Do you remember what the title of the message is? ¿Usted recuerda cuál era el título del mensaje? That it may cost us. Que nos cueste. I want to tell you that the distance between the place where Abram was Quiero decirles que la distancia que había entre el lugar donde estaba Abraham and the place where the Lord had called him to offer Isaac in a sacrifice y el lugar donde Dios le pidió ofrecer un sacrificio was a long distance. era una distancia muy larga. You may see that in verse 4. Usted lo puede ver allí en el versículo 4. After verse 2, it's a dot there, and I don't see any Abram's answer back. Y vemos desde el versículo 2, There is a dot, a point. hay un punto Period. allí, punto final. We don't see Abraham saying, "Yes, Lord, I will obey you. No vemos a Abraham diciendo, sí Señor, te voy a obedecer, I will do your will. voy a hacer tu I'll voluntad, do as you please." quiero hacer como a ti te agrada. We don't see that. No vemos eso. We see the following verse. Vemos el siguiente versículo, Verse 3. versículo 3. And Abram rose up early in the morning and saddled his donkey or ass, Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. and took two of his young men with him and Isaac his son, and cleft the wood for the burnt offering, and rose up and went unto the place of which God had told him. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. You may imagine, I want to see the hand of the parents here. Quiero ver las manos levantadas de los que son padres que se encuentran aquí en esta noche. Amen. Praise the Lord. Amén, alabanzas al Señor. I want you to think Quiero que piense of how Abraham was feeling. de cómo Abraham se estaba sintiendo. He had been promised something. A él se le fue prometido algo, It was given to him, fue dado a él, but now he's been requested that. pero ahora se le está pidiendo de vuelta. The Lord El Señor is sovereign. es soberano. Amen. Amén. The Lord has the control of everything. El Señor tiene el control de todo. But you and I, we are different. Pero usted y yo somos diferentes. We don't think as God thinks. No pensamos como el Dios lo hace. We don't plan as God plans. No planeamos como Dios planea. The Bible says that our thoughts, His thoughts are higher than our thoughts. La palabra dice que sus pensamientos son mucho más altos que los Amen. nuestros. Amén. So I imagine this moment in his life where he had everything and he said, "I'm going to be able to fulfill God's promise." Así que me imagino en estos momentos a Abraham que tenía todo y estaba feliz y ahora iba a cumplir y se iba a cumplir la promesa de parte de Dios. Now the Lord is telling him, "Offer me your only, where your beloved," it says, Y ahora el Señor le dice, dame a tu único hijo, your loved one, tú, el amado de Abraham, su whom thou hijo, lovest, whom thou lovest. al cual él amaba. Hallelujah. And we see that he didn't say anything. He started the journey. Así que vemos que él no dice nada y empieza el viaje. He took action. Él tomó acción. He didn't complain. Él no se quejó. We don't see here a word of Abraham saying, "But you gave it to me. No vemos a Abraham diciendo, pero tú me lo It's your diste. promise. Es tu promesa. Why would you do that to me?" ¿Por qué me haces esto? Many times we complain. Muchas veces nos quejamos. We were asking for a job to God. Pedimos un trabajo, le pedimos al Señor un trabajo. The Lord gives us the job, El Señor nos da el trabajo and
Probably, I don't know, I'm not saying that that was Abraham's case, but it could be leading us to something wrong. Y probablemente nos puede estar guiando a algo erróneo. And then the Lord says, quit the job. Y el Señor luego nos dice, dame el trabajo. I says, no, 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 Lord. Y decimos, no, 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 Señor. How come? ¿Cómo? I'm making a lot of profit. I'm making a lot of profit. Yo I'm making a lot of money. he hecho mucho dinero I am very well. y estoy muy bien, I have everything. tengo todo, I'm not going to quit my job. no voy a dejar mi trabajo. And the Lord is requesting, Y el Señor lo está pidiendo, quit the job. deja el trabajo. I mean, I'm not saying you do it. No estoy diciendo que tenga que hacerlo, It's just an example. es solamente un ejemplo. Amen. Praise the Amén, Lord. alabanzas al Señor. So the Lord requested the life of his loved son. Así que el Señor pide la vida de su amado hijo. And here is where my point is. In verse 4 it says, then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. Y ese es el punto al cual quiero llegar en el versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. It took 3 days. Tomó 3 días. I don't know if you can imagine, for instance, we can travel from this side of the world to the other side in 24 hours probably, or 16 hours. Quiero que piense que tal vez nosotros podemos viajar a la otra parte del mundo en 24 horas o 16 horas. Easy. Fácil. At that time, En ese tiempo, it says the animal they used, dice incluso el animal que ellos usaron, an ass. un asno. And they were not very fast. Y ellos no eran muy rápidos. If you speak about horses or dromedarian, that's fast. Si usted tal vez habla de los caballos, ellos sí son rápidos. Probably it could have been 1 day and a half, probably. Probablemente hubieran tomado un día y medio, probablemente. But this cost him. Pero esto le costó. He had to make an effort. Él tuvo que hacer esfuerzos. I imagine on the way to Mount Moriah, Me imagino en su camino hacia el monte Moriah, under the sun, bajo el sol or with the wind, o con el viento, with the sand. con el sol. And I don't know how many animals they found or they came across on the road. Y no sé tal vez cuántos animales se habrán encontrado en el camino. But he obeyed God. Pero él obedeció a Dios. It cost him. Le costó, Not because he had to walk so much, no porque él tuviera que caminar mucho, but what his mind was thinking. pero lo que su mente estaba pensando. We humans tend to overthink Los seres humanos tendemos a sobrepensar all the time. todo el tiempo. We cannot see something happening because we say, why, how, when, and who. No podemos ver que algo esté pasando porque preguntamos por qué, cómo, quién, dónde. That person is talking about me Esa persona está hablando de mí because I see his face, porque yo le vi la cara, because he turned his face to me. porque volteó su cara hacia mí. We're overthinking. Estamos sobrepensando. Amen. Amén. And probably on the 3-day journey, Y probablemente en este viaje de 3 días, I don't know what type of conversation they were having, no sé qué tipo de conversación ellos tuvieron, and I don't even know what Abraham was thinking. incluso aquello que Abraham estaba pensando. But I, as a father, Pero yo como padre may tell you, le puedo decir, to give up a son dar un hijo is painful. es doloroso, It hurts. hiere. I may take a little short moment to speak about my experience. Quiero tomar un pequeño momento para hablar sobre mi experiencia. My firstborn, Adrian, Mi primer hijo, Adrián, when he was 4 months, cuando él tenía 4 mesecitos, he got infected with a bacteria. él estaba infectado por una bacteria. Fever started, La fiebre inició it didn't stop, y no paraba, so we took him to emergency room. así que lo llevamos a emergencias. We were really worried Estábamos muy preocupados because we would give him the medicine that he needed, but it didn't stop. porque le damos la medicina que él necesitaba, pero no servía. So in intensive care, Así que en cuidados intensivos, the exam started. los exámenes empezaron.
just to discard any major sickness. ya para descartar alguna enfermedad. Of course, I am telling you that it was a bacteria because it's the result of all the exams. Claramente les digo que fue una bacteria porque fue el resultado de los exámenes. But it was a Thursday early in the morning. Pero fue un jueves temprano en la mañana, Everything started cuando todo empezó, when we went to emergency room. cuando fuimos a la sala de emergencias. So it took Thursday, Friday, and Saturday Así que tomó jueves, viernes, sábado to find out para encontrar that he had a lung problem que él tenía un problema en su pulmón in a bacteria had started to eat his lung. y una bacteria había empezado a comerse su pulmón. One third. Un tercio de su pulmón. And they discovered that on Saturday. Y ellos descubrieron esto el día sábado. All the brothers at church, you were helping us to pray. Todos los hermanos aquí en la iglesia, ustedes empezaron a orar. My wife was really hurt. Mi esposa estaba bastante dolida. She was fearful. Ella tenía miedo. I was, I don't know if in shock, but I was in shock but in peace. Yo estaba como en shock, pero con paz en mi corazón. And Saturday evening came. Y, Saturday evening. La noche del sábado llegó. Everything was okay. They were going to do some surgery the following day. Todo estaba bien, iban a hacerle una cirugía el siguiente día. So everything was stable. Así que todo estaba estable. Some brothers and friends from church helped us to pray, and they were with us. Algunos hermanos y amigos nos ayudaron a orar. After 9 p.m., Como después de las 9 de la noche, we entered both alone with my wife. entramos con mi esposa. The baby started to lose breath. El bebé empezó a perder la respiración, So he started to turn purple. así que empezó a volverse morado. We were there next to him. Estábamos ahí al lado de él. I tried to calm down my wife, Traté de llamar a mi esposa, to calm her down. calmarle I said, it's okay, he's okay. y decirle, está bien, él está bien. But he was not okay. Pero él no estaba bien, He was dying. él estaba muriéndose. So the doctor came Así que el doctor vino and took him immediately y le tomó inmediatamente and placed him on a room y lo puso en una habitación to help him to revive, para ayudarle a revivirle, that he may again breathe properly and normally. para que él nuevamente pudiera respirar de una manera apropiada. So at that moment, I felt everything fell apart. Así que en ese momento yo sentí que todo se derrumbaba. I said, okay, our son is gone. Yo decía, bueno, nuestro hijo puede irse. I was shaking. Yo estaba temblando. I got into the room. Fui a la habitación I was seeing what they were doing to him. y estaba viendo lo que le estaban haciendo al Some niño. CPR. Le estaban haciendo reanimación And with the, I don't know how to call that. With the, I don't know how to say that. But with the device that gives air to the baby. con los aparatos necesarios para darle respiración al niño. So I was there and I asked a question, is going to be okay? Así que yo pregunté, ¿él va a estar bien? So they asked me, who are you? Y me preguntaron, ¿quién es usted? The man, his father. Yo les dije, su padre. So they said, get out of here. Así que ellos le dijeron, váyase de aquí. So I had to leave the place Así que tuve que dejar el lugar, and sat down with my wife sentarme con mi esposa and pray to God y orarle a Dios. and leave his life in his hands. Y dejar su vida en las manos de Dios. We said, Dijimos, the baby is just a gift of God. el bebé es un regalo de Dios. But if the Lord wants to take him back Pero si el Señor quiere tomarle and he wants to just get him with him, y quiere que esté con él,
We say, thank you, Lord. Dijimos, gracias, Señor. It's painful. Es doloroso. Sometimes we cannot even understand why. Algunas veces no podemos entender el por qué. But at that night, Pero en esa noche we say, his life is yours, Lord. dijimos, la vida de mi hijo es tuya, Señor. I don't know if that was the same case with Abraham, No sé si fue el mismo caso con Abraham, but I may tell you as a father what I experienced. pero les digo como padre lo que experimenté. So it costs and it demands an effort Así que esto causa y demanda un esfuerzo in you and me. en usted y en mí. Do we want to obtain results? ¿Queremos obtener resultados? Do we want to be used by God? ¿Queremos ser usados por el Señor? There is a price to be paid. Hay un precio que debemos que pagar. There is a price to be paid. Hay un precio que se debe pagar. So Abraham was facing something really difficult. Así que Abraham estaba enfrentando algo muy difícil. But you know why he got the title of the father of faith? Pero usted sabe por qué se le llama el padre de la fe. Because he believed God. Porque él le creyó a Dios. Though it may cost him a lot Aunque le costó mucho to take all the wood, de tomar toda la take leña, the knife, de tomar el cuchillo and go up the Mount Moriah. y subir por el monte Moriah. I don't know if they were singing. Y mientras ellos iban, I don't know if they were singing. no sé si iban cantando, But they were going up. pero ellos subían. So there was something in the story that always calls my attention. Así que hay algo en la historia que siempre llama mi atención. How they spoke. Ellos, ¿cómo hablaron? How Abraham managed the situation. ¿Cómo Abraham manejó esta You situación? know, my sons, they really make a lot of questions. Porque mi hijo haría muchas preguntas. They want to know everything. Ellos quieren saberlo todo. Why did you come here? Why did you buy that? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué viniste aquí? ¿Por qué compraste esto? Why didn't she tell me this or that? ¿Por qué ella me dijo esto o aquello? So I imagine the conversation between Abraham and Isaac. Así que me imagino la conversación entre Abraham e Isaac. But what I read here Pero lo que hemos leído aquí is a father that was wise es un padre que fue sabio and a father that believed God would give him back his son. y un padre que creía al Señor que le daría a su hijo de vuelta. Amen. Amén. It is said, but you can read in the Bible. Usted puede leer allí en la Biblia. Remember the verses we read Recuerde los versículos que leímos in Hebrews. en Hebreos. That he believed God that he would even resurrect him from the dead. Que él creía en Dios que aún le iba a resucitar de la muerte. Do you think to believe God is something easy? ¿Usted piensa que creerle a Dios es algo fácil? This church would be packed of people. Esta iglesia puede estar llena de personas. Would be packed of people if believing God would be so easy. Estaría llena si creer en Dios fuera fácil. But to believe God, it demands an effort. Pero creer en Dios demanda un esfuerzo. And you know why many times we don't receive nothing? ¿Y usted sabe por qué muchas veces no recibimos nada? Because of our unbelief. Por nuestra propia incredulidad. Because we get so comfortable on the earth Porque estamos muy cómodos aquí en la tierra. that we forget that our habitation or our everlasting life is going to be spent in heaven, not on earth. Que olvidamos que nuestra vida eterna la tendremos en el cielo y no aquí en la tierra. So instead of making efforts to inherit everlasting life, Así que en vez de hacer esfuerzos para heredar la vida eterna, we are making efforts to live properly, to live in mansions, to have so much money, estamos haciendo de todo para tener aquí herencias, para tener dinero aquí en la tierra, as if we were going to live here forever. como si fuéramos a vivir aquí para siempre. It's not so. No es así. The Lord has promised it, El Señor lo ha prometido, that He prepared mansions que Él ha preparado mansiones for you and me. para usted y para mí. Are you waiting for the Lord? ¿Está usted esperando al Señor? Are we ready to meet with the Lord? ¿Estamos listos para conocer al Señor? So our Christian life Así que nuestra vida is cristiana a journey es un camino, es un viaje full of different situations in that we may be in. llena de muchas situaciones en las que vamos a estar involucrados. And it is going to tell what type of Christians we are Y vamos a decir qué tipo de cristianos somos and how
on how many efforts we can do for that Christian life, for that salvation. ¿Y cuántos esfuerzos vamos a hacer para obtener esa salvación en la vida cristiana? Amen. Praise Amén. the Lord. Let me move on because time is running. Hallelujah. Praise the Lord. As I said, our Christian life is a long journey, Como les decía, la vida cristiana es un viaje largo and we will face situations in which we will have to, at all cost, believe God. y habrán situaciones en las que debemos creerle a Dios en todo. Amen. Amén. Praise the Lord. Alabanzas al Señor. Whenever it is that we are given something for free, Si estamos, whenever it is that we receive or we are given something for free, sea que estemos recibiendo algo o dando algo gratis, we tend not to appreciate or value that. no solemos apreciarlo como debe ser. We tend to say, okay, thank you. Tenemos la tendencia a decir, bueno, gracias, But we don't treasure it, we don't take care of it, pero no la atesoramos, no cuidamos de ello and we're not jealous about it. y no estamos celosos de tener eso Like we protect it para in protegerlo our own life. con nuestra propia vida. Amen. Amén. There is a saying in Spanish Hay un dicho en español that what is not ours or what is free, we just spend it and we don't care, we waste it. que dice que aquello que no es nuestro o que es gratis, pues lo gastamos, We just threw it away lo tiramos a un lado because it didn't cost us, porque no nos ha costado, because it was given by someone porque fue dado por alguien for free. gratis. So how many of you have experienced that situation? Así que ¿cuántos de ustedes han experimentado esta situación? Probably you have given, I don't know what type of object or Pro- I don't know, Probablemente usted ha dado algún objeto, o bueno, no sé, or you are being given. o lo ha recibido. Let me tell you, when things cost us, Déjeme decirle que cuando las cosas nos cuestan, we value it more. nosotros las apreciamos y las valoramos más. When we save our own money to buy something, Cuando ahorramos dinero para comprarnos algo, when we work hard cuando trabajamos fuerte to buy something, para comprar algo, we are happy. estamos felices. The other day, a brother told me, brother, the shoes I have always wanted. Y un hermano hace unos días me decía, tengo los zapatos que siempre quise I have always wanted these shoes. y los tengo. I saved the money, Y ahorré, I bought them, los compré and I'm so happy with them. y estoy muy feliz con ellos. So he cleans it, Así que los limpia and he is really doing well with them. y él está muy feliz con lo que compró. He paid a price for it. Él pagó un precio por ello. Now, salvation Ahora, la salvación is for free, es gratis, but it doesn't mean pero no significa that we should not value it. que no debemos valorarla. It doesn't mean No significa that we should not make efforts que no hagamos to esfuerzos preserve our salvation. para preservar nuestra salvación. Today in our churches, the problem is Hoy en nuestras iglesias el problema es that we don't value the high price that was paid for our salvation. que no valoramos el gran precio que Jesús pagó por nuestra It salvación. costed the life of our Lord and Savior Jesus Christ. Le costó la vida a nuestro Salvador Jesucristo. God the Father, Dios el Padre, gave up His Son, Él entregó a su Hijo, His only begotten Son, su unigénito Hijo, as a ransom for your salvation and my salvation. para salvación de nuestras almas. Amen. Amén. And as it is free, Y como es gratuita, as the only thing I have to do is to come to church, y como lo único que tengo que hacer es venir a la iglesia, and that's it, y es eso, then we don't value it. después no la valoramos. We don't understand that our Christian life is not just about attending church. No entendemos que nuestra vida cristiana no es solamente atender a la iglesia. We don't understand that the efforts that we must do are on a daily basis. No entendemos que los esfuerzos que debemos hacer son diarios. Amen. Amen. How many of you struggle every day? ¿Cuántos de ustedes luchan cada día?
Hallelujah. You and I, we're humans. We're not angels. Aleluya, somos humanos, no somos ángeles. It doesn't mean that we are lost No significa que estemos perdidos or that we are sinful. o que somos pecadores. It means that we're humans. Significa que somos humanos. And the Lord overcame in the cross Y el Señor venció en la cruz sin el pecado and the devil. y al diablo. So the devil has no power over our lives. Así que el diablo no tiene poder sobre nuestras vidas. Amen. Can Amén. you believe it? Usted puede creerlo. But there is one thing that we still fight and we have to pay the price. Pero aún hay cosas con las que luchamos y debemos pagar el precio. There is one thing, Hay una cosa, our human nature, nuestra naturaleza humana, who still lives with us, que aún vive con that nosotros, we on a daily basis need to fight against it. que diariamente debemos luchar contra esto. Amen. Amén. Because the Lord paid the price. Porque el Señor pagó el precio, He opened the way. Él abrió el camino, He gave us the way. Él nos dio el camino. The Bible says that He is the way, La Biblia dice que Él es el camino, truth, and the life. la verdad y la vida. Amen. Amén. And it is up to you and me Y está en usted y está en mí if you want to live this life si, for the Lord. si queremos vivir esta vida para el Señor. I don't want to be a Christian that people say, "Are you really a Christian?" No quiero ser un cristiano del que la gente dice, ¿usted en verdad es cristiano? I want to make the difference, Quiero hacer la diferencia, not to make other people feel bad, no hacer que las otras personas se sientan mal, not in order to make others feel bad, no hacer que otros lleguen a sentirse mal, but to be an example of that the Word of God, we can fulfill it, pero ser un ejemplo de que podemos cumplir la palabra del Señor, that it may be costly, que pueda costarnos, that it may be sometimes difficult, que aunque a veces sea difícil, that the decision that Abraham took la decisión que Abraham tomó to the point of lifting out the knife al punto de levantar el cuchillo, and even heard the voice of his son, incluso escuchar la voz de su hijo, "Where's the lamb?" diciendo, ¿dónde está el cordero? He was tied up, Él estaba ahí quieto, tied up. estaba amarrado. "Where's the lamb, Father? ¿Dónde está el cordero, Padre? I have seen you offer sacrifices. Where's the lamb?" Yo le he visto ofrecer sacrificios. ¿Dónde está el cordero? But in the heart, Pero en su corazón, he believed God. él creía en Dios. And suddenly the lamb came out of nowhere. Y de repente salió un cordero de la nada. Amen. Amén. So he gave up his son Así que él da a su hijo in the heart. en su corazón. Though he loved him, Él le amaba, he gave his son. él dio su hijo. It costed, Le costó, but he fulfilled what the Lord commanded. pero él cumplió lo que el Señor le mandó. Now, the word of God says, Ahora, la palabra del Señor dice, Joshua, en el capítulo de Josué, go together with me to the book of Joshua. vamos todos juntos al libro de Josué. Life is not easy, and the things that people say that you may come to God and every problem is going to be solved. La vida no es fácil y aquellos que dicen que cuando usted viene al Señor todo va a estar resuelto, Your problems are going to vanish. sus problemas se van a desvanecer. No. No, Let us not preach that type of gospel. no prediquemos ese tipo de evangelio. Let us preach the true gospel. Prediquemos el verdadero That evangelio. is that we are victors in God, but we may face difficulties. Que es que somos victoriosos en el Señor, pero enfrentamos dificultades. And you know what? The Bible says in the book of Joshua chapter 1, La palabra del Señor dice allí en el capítulo 1 del libro de Josué, verse 6, 7, and 8. versículos 6, 7 y 8. We know it by heart, probably. Lo sabemos de memoria probablemente, But this is why Christian life demands a cost. pero es el por qué la vida cristiana demanda un costo. It says, "Be strong and of good courage, for unto this people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto thy fathers to give them. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from me to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest.
This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Dice la palabra del Señor: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hallelujah. Aleluya. We see that Abraham's life was mentioned in the book of Hebrew, Vemos que la vida de Abraham es mencionada allí en el libro de Hebreos and is concerning faith. y es sobre la fe. It was the result of believing in God, the Almighty God, Fue el resultado de creer en Dios, en el Dios Todopoderoso and in the promises. y en las promesas. It means in His Word, Significa en su palabra, because it was the Word of God spoken to him. porque fue la palabra de Dios hablada. Now, you know that faith does not come by seeing miracles. Y sabemos que la fe no viene por el ver milagros. Faith does not come because I am told to have faith. La fe no viene porque me han dicho que tenga fe. Faith comes by hearing the Word of God. La fe viene por el oír la palabra de When Dios. we meditate in the law and in the precepts of the Lord, Cuando estudiamos allí la palabra, la ley del Señor, when we meditate, as it says, meditate is not to read fast, cuando meditamos en la palabra, que no significa leer rápido, because we could have the gift to read fast. porque podemos tener ese don de leer rápido, But it's not the same to meditate than to read fast. pero no es lo mismo meditar a leer rápido. When we meditate, we take the time, Cuando meditamos, tomamos el tiempo, we analyze, analizamos, we pray at the same time, oramos al mismo tiempo, we wonder many things. nos preguntamos muchas cosas. That is to meditate, to have a daily communion and a daily portion of the Word. Eso es meditar, día a día tener una comunión y tener una porción de la palabra del Señor. So faith is going to be costly. Así que la fe nos va a costar. Faith is going to be difficult to accomplish, but at the same time we have the way. La fe puede ser difícil de conseguir, pero At the same time we know how to obtain it. al mismo tiempo sabemos cómo obtenerla. The only thing Lo único is that we have to make an effort. es que debemos hacer esfuerzos. Because whenever you're going to read the Word, Porque cuando usted vaya y lea la palabra, sleep is going to come. el sueño va a venir. Someone is going to call you. Alguien va a llamarle. You're going to be distracted. Usted se va a distraer. Because the devil doesn't want you to go to the Word. Porque el diablo no quiere que usted vaya a la palabra. When we go to the Word of God, Cuando vamos a la palabra we de receive Dios, strength. recibimos fuerza, We receive, hallelujah, faith. recibimos fe. We believe in the promises of the Lord. Creemos en las promesas del Señor. So to make an effort Así que hacer un esfuerzo is going to pay off. To make an effort is going to be worthy. porque hacer un esfuerzo lo va a valer. Amen. Amén. When the Word of God says that we should search the Scriptures, Cuando escudriñamos las escrituras, then we find, hallelujah, faith. We can obtain faith. allí encontramos la fe, vamos a obtener la fe. Faith for what? Faith for what? ¿Fe para qué? To believe I can obtain riches, or how do you say that? Names, or hallelujah, positions? ¿Fe para creer que voy a obtener posesiones, nombre, dinero? No. No. Faith to make it to heaven. Fe para llegar al cielo. Faith to inherit everlasting life. Fe para heredar la vida eterna. Because the Bible says Porque la Biblia dice that we should seek
first the kingdom of heaven and his righteousness. Que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. And all those things, Y todas estas cosas, todas estas cosas shall be added unto you. nos serán añadidas. It's not vice versa. It's not the opposite. No es lo opuesto. It's not that I am going to worry about the riches of the world, No es que me voy a preocupar primero por las riquezas del mundo, to be famous, para ser famoso, to have a great name. para tener un gran nombre. No. The first thing is the kingdom of heaven. No. Lo primero es el reino de los cielos. And what is the kingdom of ¿Y heaven? qué es el reino de los cielos? Is your dwelling place and my dwelling place. Es nuestro lugar, It's our dwelling place. el lugar donde habitamos. It means that if we are thinking of the kingdom of heaven, Significa que si estamos pensando en el reino de los cielos, we're going to depart from sin. vamos a apartarnos del pecado. We are going to live a life that is pleasant before God. Vamos a vivir una vida que es agradable delante del Señor. It's going to cost us. Nos va a costar, It's going to be difficult. va a ser difícil, It's going to hurt us. nos va a herir, But it's worth it pero lo vale, because the Lord has promised it to you and me, porque el Señor le ha prometido y me ha prometido that He's going to give us everlasting life. que Él nos va a dar vida eterna. Let us not set our thoughts and thinking on the things of earth. No pongamos nuestros pensamientos en las cosas de la tierra. Amen. Amén. How many of you believe it? ¿Cuántos de ustedes lo creen? Praise the Lord. And so Abram believed, Así que Abraham creyó, though it cost him aunque le costó, to, let's say, kill his son inside. asesinar a su hijo dentro de él. Because he said, the Lord is almighty and he can raise him up from the dead. Porque él dijo, el Señor es todopoderoso y le puede levantar de entre los muertos. The Lord has risen us from a dead spiritual life. El Señor Has risen us or has given us new life. El Señor nos ha dado nueva vida. We were dead in sins and trespasses, Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, but the Lord gave us salvation. pero el Señor nos dio salvación. It's up to you and to me to take it. Está en usted y está en mí tomarla. So tonight, Así que esta noche the Lord is reminded us el Señor nos está recordando that we need to pay a price. que debemos pagar un precio. We want to serve the Lord. Si usted quiere servir al Señor, We want to search and be wise in the scripture. queremos escudriñar y ser sabios en las Escrituras, We need to pay the price. debemos pagar el We precio. need to say no to some other things. Debemos decir no a muchas cosas. Sometimes it's difficult to say no, Algunas veces es muy difícil decir no, but today pero hoy we're going to say yes. vamos a decir sí. I want to make an effort. Quiero hacer un esfuerzo. I want to live a proper Christian life. Quiero vivir una verdadera vida I cristiana. want to enjoy every day of my life being a Christian. Quiero disfrutar cada día de mi vida siendo un cristiano. I don't want to be ashamed No quiero andar avergonzado of the gospel. del evangelio. I want to give light to those who are in darkness. Quiero dar luz a aquellos que están en I tinieblas. invite you to stand on your feet Le invito a que se ponga de pie and let us thank God. y vamos a agradecerle al Señor. Gracias, Señor eterno, por tu misericordia y por tu amor. Gracias por tu palabra viva. Gracias porque en esta noche nos has hablado, Señor, de manera directa, Señor. Gracias porque, Señor, muchas veces para nosotros es fácil darle rienda suelta a nuestra carne, a nuestros deseos. Es fácil olvidarnos de que debemos tener, Dios mío, la fuerza y el valor para ser unos verdaderos cristianos, Señor. En esta época, Señor, de herejías, de apostasías, en esta época, Señor, donde no hay amor por tu palabra, en esta época, Dios mío, donde necesitamos estar más firmes que nunca, yo te pido, Señor, que nos ayudes. Señor amado, nosotros sin ti nada podemos hacer. Señor, sin ti, Dios mío, sería imposible. Señor, sabemos que no es por nuestros méritos que somos salvos. Sabemos que nosotros nos podemos esforzar demasiado, pero tú, Dios mío, eres quien nos da la victoria.
Tú nos das las herramientas, Señor. Permítenos vencer, Dios mío, la pereza. Permítenos vencer las distracciones. Permítenos vencer, Dios mío, aleluya, aquello que quizá está estorbando en nuestra vida. Por favor, en esta noche te pedimos que nos ayudes a mirar, Dios mío, con ojos espirituales y evaluar qué debemos, Dios mío, desechar, qué debemos, Dios mío, entregarte, darte a ti, Señor, para poder, Dios mío, avanzar en esta vida cristiana. Señor Jesús, nuestra meta, Dios, es el cielo. Nuestra morada es el cielo. Nosotros, tu palabra dice que somos peregrinos y extranjeros, que no vamos a habitar aquí por mucho tiempo. Pero mientras estemos aquí, por favor, ayúdanos